Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición del ciclo Títeres y Objetos Presentes que se realiza para el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos como invitada a Caro Erlich, que es organizadora del Festival de Títeres para Adultos de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Caro, al Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, me gustaría arrancar justamente por la historia del festival. La primera edición tuvo lugar en el año 2004, un momento en Así que es. no era frecuente hacer o ofrecer tan abiertamente títeres para adultos, para público adulto. Quería preguntarte cómo surge la idea, por qué hacer un festival de estas características. Bueno, la verdad que la iniciativa de hacer el Festival de Títeres para Adultos fue un acto de absoluta inconsciencia. Fue así como una idea que surgió. El año 2003 nosotras tuvimos la oportunidad de hacer muchas giras nacionales. Estaba empezando, teníamos ya nosotras dos propuestas de teatro de títeres para adultos. Acabábamos en agosto del 2003 de estrenar nuestro tercer espectáculo de títeres para adultos que estaba en cartel en ese momento. Y durante todo ese año viajamos a muy distintos festivales en todo el país. Fuimos a festivales oficiales, como el Festival del Mercosur en Córdoba, que era una de sus primeras ediciones, y era un festival como con mucho desarrollo y con mucha programación internacional. También pudimos ir a festivales en lugares totalmente alejados en nuestro país, en pueblos remotos, festivales hechos a pulmón en el norte de Santa Fe, en Río Gallegos, en Puerto Madryn. Todo ese año estuvimos viajando un montón y fue como que hicimos un acopio de experiencias y, y disfrutábamos mucho de viajar y de participar en festivales. Y sobre todo la gira que hicimos a la Patagonia, que fue eso, Puerto Madryn, una localidad hermosa que se llama Caleta Olivia, en la costa del Atlántico, una ciudad portuaria y petrolera, recontra sorprendente para nosotras, y terminó esa gira en Río Gallegos. Como que lo que pudimos ver, la de Río Gallegos también tenía un capítulo oficial, creo que era programado por la provincia, y un capítulo independiente que era programado por un elenco de ahí de la región. Como que pudimos ver que era gente que hacía un festival como ocurrente, también vimos gente muy joven montándose un festival al hombro y convocando elencos, alojándolos, dándoles de comer, programando las funciones, convocando escuelas, como que mirando la experiencia de otras personas nos pareció que era algo simplemente que alguien había decidido y que iba y lo hacía. Y a lo largo de esa gira, que estábamos compartiendo con cuatro compañeras, en ese momento éramos siete dentro del grupo, y una octava que había sido integrante de la compañía, pero bueno, por proyecto familiar se había mudado a Córdoba y venía también a trabajar con nosotras en determinadas oportunidades. Como que un día charlando, como si fuera la nada, tomemos mate, dijimos, che, estaría bueno hacer un festival. Y una vez que se instaló el comentario, fue algo que ya no pudimos desligarnos de esa iniciativa y como que apareció como el proyecto grupal para el año que viene. También con los años entendimos que por ahí algunas parecía más fácil siendo Buenos Aires, aparte uno decía acá con tanta gente y con tantos recursos, supuestamente, pensábamos en ese momento, nos pareció que tenía que ser más fácil porque creemos que en Buenos Aires el acceso a ciertas cosas está más facilitado. Después también entendimos que por ahí esta cuestión de lugares, ciudades más pequeñas, donde la persona que organiza conoce al panadero y puede conseguir las medialunas del desayuno, o conoce el alojamiento y puede conseguir algún descuento para alojar los elencos. Todo eso por ahí en otras localidades está más facilitado y acá cuando quisimos conseguir cosas en canje o determinado tipo de apoyo más así amigable o bueno, o asociar algunas, esto, ¿no? Personas o locales o emprendimientos acá en Cava era imposible. La primera edición decidimos hacerla en 2004 con elencos amigos. Lo que hicimos fue convocar a elencos que conocíamos muy cercanos, que estaban haciendo sus espectáculos de títeres para adultos, que como bien decís, era rarísimo en aquel momento, no hace tanto tiempo, pero sí hace 25 años cuando nosotros hicimos nuestra primera propuesta para adultos, era muy difícil que el público no entendiera que eran, o sea, entendiera que no eran para pibes
y entendiera que no eran porno, porque al toque te decían, adultos, ¿no? Como que el cine para adultos tenía esa connotación, el cine condicionado triple X. Entonces, como que también hubo que instalar un poco esta idea, que ahora parece un chiste sonso, pero en ese momento nosotras teníamos ya espectáculos que remábamos mucho para llevar al público, la verdad que los sosteníamos porque nuestras familias nos acompañaban un montón, nuestros padres y madres venían con amigos suyos, venía la familia, venían los colegas, pero bueno, los colegas y amigos enseguida es como que se empiezan a votar. Y teníamos mucha cuestión de militar el títere para adultos. Cuando se nos ocurre esta idea, llevar adelante nuestro propio festival, lo primero que pensamos fue, tendríamos que hacer como compañía, ya estábamos como instalando la idea del trabajo del grupo estable, tendríamos que hacer un festival de títeres, fue lo primero que pensamos. Y enseguida, como ya estábamos militando el teatro de títeres para adultos, al toque lo que salió fue, ¿y de qué? Tiene que ser temático, como que se empezó a redondear la idea y instantáneamente dijimos, tiene que ser un festival de títeres para adultos. En el primer momento, al regreso de esa gira, yo me reuní con Carlos Gianni, director del Teatro Celsit, donde ya habíamos hecho dos de nuestras obras, estábamos haciendo la segunda, que era Vida Bífida, nuestro tercer espectáculo de títeres para adultos, lo estábamos haciendo ahí, y Carlos siempre fue muy generoso conmigo. Entiendo que lo es con la gente joven en general, que él, cuando ve algún proyecto que le llama la atención, lo trata de recibir, lo trata de alojar. En ese momento yo había tenido una reunión con él que me dijo, trae al Celsit lo que quieras, podés traer un proyecto acá. Bueno, ahí llevamos Vida Bífida, que fue lo primero, como para mí era una invitación alucinante. Y al regreso de esa gira me reuní con él y le dije, tengo un proyecto, ¿no? Todo así temblando de los nervios. Tenemos una ideíta, queremos hacer, y él como es todo serio, se plantó una sonrisa así, me dice, te va a explotar de gente, no te va a alcanzar el Celsius, te va a quedar gente afuera. Se me pone la piel de gallina de recordarlo. Y yo dije, ¿te parece? Me dice, sí, sí, el público de Buenos Aires es muy festivalero, el público de Buenos Aires le interesa mucho esto, que es raro y sorprendente para ellos ahora, y el Celsi te va a quedar chico. ¿Estás segura de que lo querés hacer acá? Y yo dije, sí, la verdad que si estamos seguras de algo es que lo queremos hacer acá, porque nos sentíamos muy a gusto trabajando ahí también, en un lugar donde teníamos mucha libertad para hacer lo que fuera surgiendo, y él me había hecho esta invitación explícitamente. Y así fue, la verdad que la primera edición la hicimos con elencos amigos, la hicimos sin recurso ninguno, la verdad que fue una cosa muy pequeña que dijimos, bueno, a todos los elencos les pasó lo mismo que a nosotras, nos fuimos invitando y todos nos dijeron, nos vamos a presentar subsidios, a ver si recibimos algún apoyo y les contábamos qué onda, y todos nos dijeron, si hay subsidios, genial, si no lo hacemos igual. Y en esa primera edición convocamos a 6 elencos. Hicimos un evento de apertura muy chiquito en la Plaza Dorrego, en esa época el Celsit estaba a pocas cuadras de la Plaza Dorrego. Hicimos un evento chiquitito en la plaza, con también elencos amigos que tenían piezas cortas. Eh, lo hicimos con muy poca experiencia, la verdad. Salió, lo de la plaza, por ejemplo, fue un arrojo, así, una cosa intrépida, que también vimos cómo funcionaba, tuvimos así poquitos allegados, pero fue como una primera experiencia para ir mejorando y con los años, o sea, y a partir ya del segundo año se armó el evento de apertura, que era una cosa bastante grande en la Plaza Dorrego, donde después programamos recitales, por ahí eventos más masivos, con más números artísticos en el espacio abierto. Y bueno, eso, a partir de la segunda edición ya tuvimos apoyo oficial, para la segunda tuvimos apoyo del Instituto Nacional de Teatro y creo que del Fondo Metropolitano de Buenos Aires, y después ya como que a partir de la segunda edición ya quedó bastante instalado, empezó a pasar que convocamos, bueno, nosotras, la mayoría de nosotras somos egresadas de la Escuela de Títeres del Complejo Teatral, de la Escuela Ariel Bufano, entonces también teníamos ahí un semillero de colegas y de espectáculos, porque tampoco había tanto para programar. Nosotras nos hicimos un montón de dogmas autoimpuestos, por ejemplo, que la programación no se podía repetir.
Entonces después estábamos en un berenjenal porque no siempre había 6, después fueron 8, después fueron 10 espectáculos nuevos que estuvieran buenos, que nos gustara la idea de programarlos. Y otro de los dogmas que tomamos fue diversidad de técnicas y diversidad de géneros y estéticas. Porque también en ese momento, que lo más importante para nosotras era militar, el teatro de títeres para adultos, teníamos que explicarle a la gente que el títere no es una sola cosa. En general, cuando uno decía, bueno, ¿qué te dedicas? Hago títeres, la respuesta automática era, ah, automáticamente. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero también, y también, como ampliar un poco esa idea que está muy instalada en el imaginario, que es el títere más difundido, sobre todo, bueno, acá en Buenos Aires es el que consideramos la técnica clásica del teatro de títere de guante, eh, pero hay un montón de cosas que no son solamente títere de guante, que nos interesaba mucho también incorporar en el imaginario del público, que otras cosas son teatro de títeres. Así que así fue surgiendo y se fue instalando. Pudimos hacer 7 ediciones de corrido. Después tuvimos un parate de 2 años porque tuvimos familia simultáneamente, muchas a la vez. No nos pusimos de acuerdo para nada, pero fue un año en el que había muchos bebés y muchas panzas, así que ese año tuvimos que parar. Fue el 2011, el 2012 y lo retomamos en el 2013 y 2014 para la octava y novena edición. Y después tuvimos un largo receso que duró los últimos 11 años y recién ahora estamos en nuestra propia casa, que eso también tuvo mucha influencia en la decisión de retomar el proyecto y que nos quedamos con las ganas de hacer el 10º, que lo pensamos muchas veces en todos estos años y que lo teníamos ya programado en 2015 para hacerlo y en ese momento no se pudo. Bueno, recién hiciste un picadito ahí por todas las ediciones anteriores. Em, Pensaba, ¿no? El contexto fue cambiando muchísimo en estos casi 20 años, ¿no? Nombraste algunas de las instituciones o de los apoyos no solamente económicos, sino también más afectivos Humanos. que sí. Me preguntaba también qué desafíos tiene esta edición en particular, pensando en lo que es el contexto de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Aprovecho de paso para decir que, bueno, la cuna del festival fue el Teatro Celsit en su vieja sede de la calle Bolívar. Después incorporamos otras sedes que también me gustaría mencionar porque fue bastante más grande el apoyo que recibimos también de otros teatros independientes, como en su momento el Espacio Ecléctico, en su momento el Teatro Paniarte, el Centro Cultural Caras y Caretas, que estaba en la calle Venezuela en ese momento. Digo, todas son o muchos de estos espacios que nos acompañaron en el origen no están hoy, no subsistieron. Este contexto, como mencionabas, eh, Caras y Caretas sí se mudó a otro espacio con un proyecto que cambió mucho también. Eh, algo que tiene mucho que ver con que hayamos podido retomar el proyecto es que tenemos nuestra propia sede, que es un teatro que yo inauguré hace un año y medio, y que estar en casa es bastante más, bueno, es cómodo, era una idea poder retomarlo y poder retomarlo en algún momento cuando se pudiera hacer en nuestro propio espacio. También la colaboración entre grupo, espacio, festival, darle un poco de marco al festival en nuestra propia sede, poder tomar decisiones que cuando no era nuestra propia sede no podíamos, como por ejemplo en este momento hacer todas las actividades a la gorra, o sea, que la gente pueda venir aunque no tenga un mango, poder decidir programación, horario, que no conviva con otra cosa, que a veces te pasa, que estás, digamos, te dan la bienvenida en un espacio, pero el espacio ya tiene sus propias actividades y hay que un poco armar el damero y meterse en un montón de otras actividades para no complicar las actividades habituales y periódicas del propio espacio que nos está alojando. Eso tuvo para mí mucha importancia para nosotras, ¿no? También esto, decidir que sea en un solo lugar, porque podemos disponer de la totalidad del espacio, vamos a hacer una muestra que elegimos en qué pared se cuelga,
y vamos a hacer algo que queremos que sea en la vereda, que es nuestra vereda, entonces a lo sumo si llueve nos metemos adentro de del espacio, pero digamos no le complicamos la cotidiana a nadie, ni nos atemoriza traerles alguna complicación, más allá de que estamos con unos nervios bárbaros porque todo arranca mañana. Y también recién cuando te hacía como un poco el cuento histórico, me vino como a la cabeza la idea de que, bueno, lo que nos hizo parar la producción del festival en 2015, que fue el contexto social, económico, político y cultural, en el año 2015 fue la edición que no pudimos hacer. Es un poco lo que ahora nos impulsa a retomarlo, como que en ese momento fue una decisión como de prudencia, y ahora es una manifestación hacerlo en este contexto, donde la cultura está tan vapuleada, donde lo que uno recibe del trabajo que hace con amor y con profesionalismo y con mucha dedicación, en general son comentarios muy negativos respecto del trabajo que hacemos todos los trabajadores de la cultura, y también es una forma de decir, bueno, no, estamos acá, no nos vamos a ningún lado, lo queremos hacer, lo vamos a seguir haciendo, el público lo espera, sabemos que las funciones ya están casi todas agotadas, tuvo muy buena recepción. Antes de que dijéramos reserven en este link, ya la mitad de la sala de todas las funciones estaba reservada y no le habíamos empezado a difundir, no había salido en redes, y no eran solamente allegados, ni titiriteros, ni titiriteras, digamos, público que estaba atento, que vio por ahí una placa en las redes sociales y ya había reservado para algo que todavía faltaba un mes. O sea que hace un mes atrás ya teníamos reserva para muchas de las actividades que comienzan mañana. Entonces, si bien sabemos que esto es algo que recibimos nosotros y nosotras y que nos vamos a quedar felices con esa idea, también es una forma de comprobar que no es cierto que la gente tiene tan mal connotada la cultura y que no es cierto que la gente no quiere ver teatro, sino todo lo contrario, que capaz la gente no tiene un mango para ir a una sala y para pagar 3 entradas, 2 entradas de lo que sale hoy en día, porque la gente tiene que parar la olla y eso es prioritario, pero cuando hay actividades convocantes y accesibles, vemos que la gente las recibe bien, y también nos parece una toma de posición hacerlo en este momento y divulgar lo que hacemos, la verdad, que es lo que fue originalmente uno de los objetivos del festival y que hoy en día decimos, bueno, vamos a retomar esta tarea de divulgación, que también cuando lo empezamos a hacer no había tanto, no había tantos ciclos. Este año comprobamos que hubo muchos ciclos de títeres para adultos, también nos prendió un poquito las ganas de hacerlo, de ver otros colegas, colegas y amigos, amiguísimos del corazón, que están haciendo en distintas regiones, en otras localidades, sus propios festivales y ciclos de títeres para adultos, y fue como también decir, bueno, aportemos a esto, nosotras también tenemos la posibilidad y las ganas de volver a hacerlo. Bueno, recién hablabas de la sede, que me parece también un hito a destacar. Ahí había en las 9 ediciones anteriores otras sedes, múltiples sedes, pero en esta oportunidad es Casa Matriz, que es una sala que está en Virasoro 1449, Villa Crespo, ahí en la zona cerca del CID. Muy Eh, cerquita de eso. y recién contabas, es una sala súper joven y es una sala que también aparece en un contexto complejo. Y es una sala donde los títeres van a ser siempre bien recibidos, una podría imaginarse, ¿no? Bueno, así es. Ahora que lo mencionás, digo, por ahí otro acto de inconsciencia, la verdad. Bueno, es un espacio que abrí con muchísimo cariño, con muchísima necesidad, un proyecto súper esperado, el local, las paredes, es una propiedad que fue de mi familia, por eso el nombre de Casa Matriz, me emociona un poco mencionarlo, es donde mi abuelo tenía su taller de herrería. Mi abuelo fue un inmigrante que llegó a este país con 19 años y una boina, literalmente, una boina y una latita que él llamaba la vianda, que es donde evidentemente llevaba su comida. Y con el tiempo
siendo un obrero inmigrante, pudo comprarse en ese momento un terreno que es enorme, donde hizo la casa para su familia y su taller donde hacía camas de hierro. Esto estamos hablando del siglo pasado, pero hace muchas, muchas décadas. Y, y bueno, con los años yo siempre tuve el deseo en algún momento de tener mi propio teatro, mi propio espacio. Navegué por distintas posibilidades hasta que se apareció la idea de hacerlo en este solar, en esta propiedad, que en ese momento era de mi tío, porque ya el resto de la gente había pasado a otro plano. Y mi tío, que descubrí que es un tipo muy teatrero, recibió el proyecto, se le abrieron los ojos, se le iluminó la cara, me dijo, sí, dale, buenísima la idea. Se conocía la mitad de los teatros independientes de Buenos Aires, cosa que yo no sabía, me acompañó un montón, él es arquitecto, miraba los planos, recontra fascinado con todo el proyecto, la verdad que fue un pilar importantísimo para mí en esta, en esta iniciativa inconsciente. Y bueno, y tardé varios años en poder abrir esas puertas, después la reforma, la limpieza, porque fue un lugar que estuvo medio abandonado, había muchísimas cosas y bueno, el estado de la materia con el paso del tiempo. Eh, y fue algo que paradójicamente surgió, o sea, pude abrir la puerta a mediados de noviembre del 2023, en la misma semana en la que votamos las últimas elecciones presidenciales, así que era como una contradicción de emociones enorme. Y la decisión estaba tan tomada tanto tiempo antes que yo me encontré ante la certeza de que no podía hacer otra cosa más que habitar ese espacio y un miedo bárbaro también porque uno no sabe el futuro. Como se dice siempre, con el diario del lunes es un poquito más fácil, pero la verdad que fue, bueno, sostener la idea, sostener el proyecto para adelante, bueno, y empezar a habitarlo de a poco, que en principio se habitó con clases y con ensayos de grupos jóvenes, con mucha energía alucinante, de gente estudiando guiones y pasando letra y probando vestuarios, que es algo emocionante para una que lo hizo hace 30 años, ver hoy cómo lo hacen otras generaciones, la verdad que es hermoso. Y también con la idea de, con el tiempo, como vos decías, pasar a ser una casa que los títeres pudieran tener identificada como propia. Y un poquito así fue como teníamos la promesa de volver a hacer el festival en este espacio. Así que bueno, recientemente tomamos la decisión y acá estamos. Bueno, vuelvo al festival, a esta 10ª edición del Festival de Títeres para Adultos de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Así, muy rápidamente chusmeando la grilla, se ve que es súper variada, que hay muchísimas propuestas. De hecho, fuiste contando sobre la apertura, que ya es casi una tradición, ¿no? La apertura valga la redundancia, en un espacio abierto. eh, pero también, digo, además de espectáculos, que es lo que podemos imaginar, también va a haber muestras, va a haber charlas, va a haber proyecciones. ¿Querés contarnos un poco más de las actividades, de los espectáculos? Bueno, también en nuestra idea de difusión del género en general, entendemos que hay muchas más cosas que solamente el teatro de títeres, las funciones en sí mismas. Hay muchos rubros dentro de la profesión a los que la gente se dedica. Uno puede interpretar, uno puede identificar que uno de los trabajos del titiritero es el intérprete titiritero, que es lo que la mayoría de la gente entiende. También está un poco romantizado el rol del titiritero, la gente tiene recuerdo del titiritero itinerante, el titiritero en carreta recorriendo todo el país, que es cierto que fue algo bastante fundacional de nuestra profesión en este país. También es cierto que muchos colegas trabajan haciendo giras permanentemente porque hay como mucho circuito de festivales a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Hay mucha gente haciendo festivales y ciclos. Y también están las otras profesiones que hacen que el teatro de títeres sea posible. Está la realización plástica, está la dirección, está la escritura. Hoy en día conocemos, entendemos, valoramos la dramaturgia de teatro de títeres y objetos. En una época, por lo menos cuando nosotras nos formábamos, el titiritero lo hacía todo.
el titiritero, la titiritera, hacíamos todo, sentíamos que teníamos que saber de todas esas cosas, hacíamos, o se nos enseñó que teníamos que hacer nuestros propios títeres, escribir nuestras propias obras, nos dirigíamos a nosotros mismos. Hoy en día está más valorizado el rol de la dirección, está más valorizado el rol de la producción en general, ¿no? En otras áreas del teatro también. Ahora conocemos gente que se dedica específicamente a la dramaturgia de teatro de títeres o que lo valoriza dentro de las muchas cosas que hacemos como un área en sí misma, bueno, a la que una se puede dedicar en esta profesión. Entonces también un poco de la programación en general quiere dar cuenta de esto. Esto es desde el origen, también hay como eh, lo que llamamos piezas breves. Entonces, esto no era programable dentro de el teatro, porque no es una función, por ahí algo que dura 10 minutos, no lo podés programar en una sala y cobrar una entrada y que la gente no se enoje porque pagó una entrada para ver algo que a los 10 minutos se termina, porque también está un poco esa lógica de que si uno paga la entrada tiene que tener cierta duración. Entonces también fuimos buscando eventos que pudieran recibir esta variedad de propuestas que tienen los títeres en general, siempre para adultos, ¿no? Entonces fuimos inventando y ideando eventos o capítulos del programa, en algún momento hubo una varieté, que era la varieté del festival, donde, bueno, esto se presentaban piezas breves de distintas compañías. En algún momento tuvimos un ciclo de animación con títeres, en algún momento surgió la exposición, que eso lo seguimos sosteniendo, donde también quisimos, bueno, ir variando año a año. Hubo exposiciones de títeres, hubo exposiciones de determinados artistas que se fascinan con los títeres, que no necesariamente son titiriteros o titiriteras. Entonces, bueno, esta diversidad que fuimos encontrando, esta diversificación del programa que fuimos encontrando, en esta edición mantuvimos algunos capítulos, también tuvimos que hacerla un poco limitada en el tiempo, porque el subsidio con el que vamos a realizar la edición presente nos lo comunicaron, nos enteramos hace poquito y también nos dimos cuenta que lo que se venía era un fin de semana largo, fin de mes, un fin de semana largo, fin de mes, el Día de la Madre, fin de mes. Entonces encontramos que teníamos que hacerlo en un periodo de tiempo más limitado, que siempre era de 2 semanas y ahora no nos entraba en el año, hacerlo en 2 semanas. Entonces va a ser en estos 5 días donde metimos toda la programación así como que vamos a estar de la mañana a la noche, algunos días con actividades o de las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y dentro de esta variedad del programa que intentamos mantener, hay dos exposiciones. Una es la exposición de arte gráfico del festival, que son todos los afiches que hicieron amigos, artistas, que nos regalaron unos dibujos hermosos año a año, cada uno con su cabeza, con su singularidad, con estéticas muy diferentes, con sus colores y con sus lógicas. Están buenísimos. Y la otra es la exposición de la obra de Alejandra Farley, que es una titiritera que se dedicó a la realización en sí misma y dentro de la realización realiza mecanismos para títeres y mecanismos escénicos, juguetitos que se les mueven cosas con manivelas locas que uno mira con fascinación y es una artista superlativa, una delicia de persona que siempre quisimos convocar de alguna manera y hasta ahora no hemos encontrado el ámbito para poder programar lo suyo. Entonces, en esta edición la exposición gráfica que hay es de sus trabajos, son fotografías de sus trabajos y algunos títeres también. Y también hay un ciclo que hemos llamado Grandes Maestras, donde Ale Farley va a dar una charla acerca de la realización de títeres y mecanismos escénicos. Y otra de las charlas es de Adelaida Mangani, que es la directora del grupo de titiriteros del Teatro San Martín y la directora de la Escuela de Títeres Ariel Ufano, y también es directora de teatro de títeres y es una señora genial, una genia total, que no ha parado de trabajar desde los años 70 hasta ahora, y uno ve sus puestas más actuales y es súper sorprendente la evolución, es como una historia del teatro de títeres, ¿no? Desde los 70 hasta hoy, vos podrías, mirando solo sus puestas, hacer una historia del teatro desde lo más artesanal hasta la tecnología de hoy en día. Y bueno, y también es una gran directora de teatro de títeres,
por eso la convocamos un poco a hablar de la dirección de teatro de títeres, que es un área que hoy por hoy valorizamos y existe, cosa que en el origen era algo más que ni siquiera poníamos en la ficha técnica ni en los programas, ¿no? Era bueno, en general, era alguien dirige pero no lo mencionábamos, alguien produce pero no lo mencionábamos. Hoy en día es un rol muy valorizado y por lo menos nosotras consideramos súper importante y tenemos la posibilidad de invitarla a Adelaida a hablar un poco de eso. Dentro del mismo ciclo va a haber la proyección de un documental de la compañía Absenta, que son Natividad Martone y Gustavo Garavito, que también es una compañía de teatro independiente, de títeres o de teatro y objetos, que se ha dedicado muchísimo a la investigación. Este es un área que también decimos, bueno, pará, hay una gente que publica, que investiga, que escribe, que se pasa años indagando en la historia del teatro de títeres y después se ocupa de conseguir los recursos para publicarlo y para que alguien lo estudie en el futuro, y para dejar asentado también un poco de la historia, ¿no? Del género. Así que bueno, esas son lo que llamamos actividades especiales o actividades complementarias. Dentro de estas actividades también está el evento de apertura, mañana miércoles 12 de noviembre, donde va a haber algunas piezas cortas, algo que hoy en día se llama teatro lambe lambe, que son unas cajitas cerradas donde el espectador tiene oportunidad de espiar por una mirilla en general, por un agujerito pequeño, eh, historias en miniatura con muñecos pequeñitos, son historias mínimas también para espiar, es una experiencia muy linda y muy sorprendente. Eso va a formar parte del programa de la apertura, junto con la presentación de Sed, que es una pieza breve de la compañía Las Meninas, que también se presenta mañana. Y la última de las actividades especiales es el día sábado a las 6 de la tarde, una varieté de marionetas. No es una varieté como la conocemos habitualmente, sino que es una varieté específicamente de marionetas de hilo, que es un género fascinante también, otro de los géneros de títeres que no es este, y que teníamos muchas ganas de darle un lugar de preponderancia. Es como decir, bueno, va a pasar algo que no suele pasar, no solemos ver mucho marionetas de hilo, no es un género en el que uno vea, por lo menos no acá en Buenos Aires, en Argentina hay, en otros lugares, en otras provincias hay gente que se ha dedicado a las marionetas de hilo. Quiero decir, una obra entera de marionetas de hilo, uno ve poco. No es que no las vea, pero uno ve poco marionetas de hilo en Argentina. En Europa se ve bastante más y es un género más afianzado. Acá hay algunos intrépidos que se mandaron a hacer marionetas de hilo, de fascinados que están con la técnica. De hecho, la compañía Absenta tiene un espectáculo de marionetas de hilo, pero en general suelen ser números breves. Los números de marionetas suelen ser números breves, y en todo caso es como un compuesto de muchos números que conforman un espectáculo en su totalidad. Así que le queríamos dar también un capítulo a las marionetas, y eso va a suceder el día sábado a las 6 de la tarde. Si no llueve, en la vereda de Casa Matriz, y si llueve, nos meteremos para adentro para disfrutarlas bajo techo. Escuchábamos ahí un montón de actividades que intentan dar cuenta un poco de este amplio panorama de los títeres, pero obviamente también hay espectáculos. ¿Querés contarnos qué espectáculos se van a estar Claro, presentando? hay 7 funciones de teatro de títeres para adultos que forman parte del programa de esta edición. También en este caso son compañías amigas, son compañías muy queridas, algunas muy queridas de hace muchos años, algunas que las queremos de hace menos tiempo, pero también de alguna manera la idea de retomar el festival y de que vuelva a ser la fiesta que siempre disfrutamos, y es como una fiesta, uno quiere invitar a sus amigos, eh, aunque no necesariamente invitamos solo a nuestros amigos, sí, pensamos que está bueno también algunos grupos que nos acompañaron desde el principio o que nos están acompañando en esta edición o que nos están también empujando un poco para que lo podamos hacer, y que nos ofrecen también su ayuda en las actividades y en la recepción, en el anfitrionismo de lo que va a suceder ahora. Nos encanta tenerlos dentro del programa. Como decíamos, mañana una de las compañías es Las Meninas, que si bien hacen una pieza breve, porque ellas tienen otro espectáculo de títeres para adultos, lo que pasa es que ya lo han presentado varias veces en muchos de nuestros eventos, la compañía de amigas queridísimas de la casa.
Van a presentar su pieza Breve Sed, como decíamos, en el evento de apertura. Y el jueves ya empieza el programa de obras, de funciones de obras. El jueves se presenta Será Payaso, que también es un espectáculo muy querido de amigos. Es una obra hermosa de títere de guante. Es un tratamiento bastante clásico del títere de guante y a la vez con sorpresas que tienen que ver con la actualidad. Y la historia es, si bien es una obra que tiene, iba a decir casi 20 años, pero en realidad tiene 20 años, la verdad que es un tema que sigue siendo bastante actual, abordado con muchísima ternura y con muchísima belleza, y es una historia que sucede en un circo, en un típico circo, como es el cliché del circo, con su payaso, con su eh, hombre bala, con su trapecista, su malabarista, etcétera, y es una historia de amor, pero es una historia de amor entre un papá y su hijo. Bueno, esto va a suceder el día jueves a las 21 horas. El día viernes se presenta Berretín de Trapo de la compañía Pablo Sáez Títeres. También es una obra que tiene bastantes años, es una obra preciosa con música en vivo. También utiliza, si bien es una obra con una idea clásica, mixtura bastantes técnicas, usa títere de guante, pero también usa teatro de máscaras, teatro de sombras y una bicicleta real, literal, que da vueltas en el escenario, que uno se pregunta cómo hace ese muchacho. Para dar vueltas en un espacio tan limitado, lo hace con tanta destreza y hace tanto tiempo que es una cosa maravillosa de ver. Y es un poco también mostrar el titiritero de antes, el titiritero con su devenir, con también como era antiguamente el teatro, cuando nosotros empezamos se nos decía que solamente lo hacían los hombres y determinados hombres. También había una cuestión muy machista en los orígenes respecto de el teatro de títeres y las mujeres, y un montón de clichés que por suerte se han dejado, se han abandonado y hemos evolucionado bastante en ese sentido, pero hace unas décadas el teatro de títeres era visto muy según esta perspectiva. Esto se presenta el día viernes, Berretín de Trapo a las 21 horas. El sábado tenemos de todo, como decía hace un ratito, a las 3 de la tarde el documental, a las 6 de la tarde la varieté de marionetas, a las 8 se presenta la compañía Absenta Teatro con una obra que se estrenó hace 4 o 5 semanas en Casa Matriz, que se llama Viva, que es teatro de objetos, es más un tipo de teatro con mucha presencia actoral y una utilización del objeto en escena. eh, en situación dramática, digamos, está puesto al servicio de la escena, pero es más teatro de objetos, no es ninguna de las técnicas que conocemos como teatro de títeres. Lo mismo Pajarraquito, que se presenta también el sábado, pero a las 22 horas, de la compañía Banagamba de San Fernando, y también es un espectáculo con mucha importancia del rol actoral y mucha utilización de títeres con cierta estética y con una perspectiva quizás más atrevida, más sorprendente, no es un espectáculo que se haya, digamos, de técnicas conocidas per se, sino que tiene mucha experimentación en el trabajo con los objetos y con darle una vuelta de rosca a determinadas técnicas conocidas. Eh, y el domingo tenemos también 3 propuestas. A las 18 horas se presenta Teatro de Tercites de Neuquén. También es una propuesta diferente, una propuesta no habitual, un uso de una resignificación de ciertas técnicas titiriteras, si bien podríamos decir que lo que más utiliza es el títere de boca o el títere de boca y varilla, que solemos llamar una técnica mixta. También tiene como una vueltita de tuerca él tiene una cuestión estética muy definida y una mirada sobre el títere y sobre el teatro muy particular, muy interesante, muy diferente a lo que uno suele ver en general en el teatro. Y el espectáculo se llama Fotofobia, viene desde Neuquén, especialmente llega el propio domingo para hacer su función. Lo estamos esperando con muchas ganas, además es un amigo querido. Y a las 20 se presenta Proyecto Frankenstein, que es una obra, bueno, de las más actuales, quizás de las que se han visto en el último tiempo, porque
Luciano Mansur, que es el titiritero que la lleva adelante, que la interpreta, que la escribió. Labura muchísimo, se ha movido por todo el país y se ha movido por todo el mundo. Acaba de llegar de China, donde llevó su espectáculo Proyecto Frankenstein. Lógicamente es una versión del cuento Frankenstein de Mary Shelley, con un punto de vista particular suyo, lógicamente, acerca de lo sagrado y lo profano, de esta manipulación que se plantea en Frankenstein y que en ese momento seguramente no tenía tanta lógica hacerse esas preguntas, que hoy en día miramos, decir, bueno, ¿no? Hay una manipulación de pedazos de personas, y el sufrimiento de este personaje, ¿no? Lógicamente, que lo han fabricado de la nada y lo han tirado a este mundo a que sufra. Así que bueno, es una propuesta, lógicamente, como es Frankenstein, de cierta oscuridad, pero a la vez con una estética monstruosamente bella. Y, y para el cierre tenemos un espectáculo hermoso que adoramos, que viene la compañía de Fernán Cardama desde La Plata a presentar una obra deliciosa que se llama Con un kilo de harina. Con un kilo de harina, dice él, se pueden hacer muchas cosas, y uno diría muchas cosas deliciosas, y este espectáculo es, la verdad, una propuesta lindísima que habla mucho de la historia de su familia, de cómo llegaron sus abuelos inmigrantes a la Argentina y cómo su abuelo puso una pizzería. La verdad que contado el cuento así es como algo que no parece demasiado interesante porque ya lo escuchábamos, ya lo vimos. A la vez es la historia de todos y todas, de todos nosotros, de todas nosotras, de la mayoría de las personas que habitamos este país. Entonces tiene una cuestión muy universal y muy emocionante para ver, y a la vez está contado con muchísima belleza y con un kilo de harina. Así que bueno, ese es el espectáculo que está para el cierre. Y bueno, estamos ya contando las horas porque esto empieza en breve, en breves momentos. Bueno, buenísimo. Claro, un poco en esta descripción se veía, ¿no? Lo que contabas al principio, dar cuenta o tratar de traer algo de esa multiplicidad que tienen los títeres para adultos. eh, en Buenos Aires, pero no solamente con compañías de Buenos Aires, ¿no? También tratar de abrir ese mapa. Desde el miércoles 12 de noviembre hasta el domingo 16 de noviembre en Casa Matriz y en la vereda de Casa Matriz, hay que sostener esas tradiciones. Eh, décimo, con signos de admiración, Festival de Títeres para Adultos de Buenos Aires. eh, una fiesta de títeres. eh, Todavía quedaban entradas. Esto en Quedan entradas el. para algunos de los espectáculos, que son con reserva a través de Alternativa Teatral. Las actividades especiales son sin reserva, vengan nomás. Eh, Todas las actividades son a la gorra. Toda la programación la encuentran en el Instagram del festival, que es Festival Títeres Adultos BA, de larga A, de Buenos Aires. También pueden chusmearla en el Instagram del Babastel, que es el Babastel Títeres, el Babastel Títeres. Síganos en redes, que está bueno para nosotros, que tengamos muchos más amigos, y también para ver estas actividades y en el futuro para ir también enterándose, porque iremos colgando, ahora colgamos lo que va a suceder y en breve vamos a ir poniendo lo que sucedió y lo que estará sucediendo en estos próximos días. Buenísimo, Cara. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el festival. Te esperamos, les esperamos, muchas gracias también por esta oportunidad y bueno, ahí nos estaremos encontrando.